El viento marino soplaba fuerte sobre el muelle olvidado, un esqueleto de madera carcomida que resistía terco el paso del tiempo. Allí, entre tablas sueltas y sogas viejas, dormía Elías, un niño de apenas 9 años, envuelto en una lona desgarrada que alguna vez cubrió los botes de pescadores desaparecidos. No tenía casa, ni familia, ni siquiera un nombre que alguien recordara. Solo Elías, y un mar infinito que rugía cada noche como un lamento antiguo. Elías no conocía otro hogar. Sus días comenzaban antes del amanecer, recogiendo trozos de madera arrastrados por la marea, botellas vacías, redes rotas, cualquier cosa que pudiera intercambiar por un mendrugo de pan o unas monedas. Sus pies descalzos, curtidos como piedras, caminaban sobre la arena helada, mientras su estómago vacío aprendía a silenciarse. No sabía leer ni escribir. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien le había sonreído. Pero cada noche, después de armar su improvisada cama bajo el refugio de un bote volcado, Elías cerraba los ojos y murmuraba mirando al cielo. Gracias, Dios del mar, por dejarme ver otro día. No tengo mucho, pero tú sí tienes. Sus palabras eran apenas susurros arrastrados por el viento, pero su fe era más firme que las piedras del muelle. No pedía riquezas, ni ropas nuevas, ni un banquete. Solo agradecía. Y en su corazón, muy en el fondo, guardaba un deseo que apenas se atrevía a formar, encontrar algún día un sitio donde ya no sintiera frío. Los habitantes del pequeño puerto lo conocían, aunque pocos se dignaban a mirarlo. Para ellos, Elías era parte del paisaje, una sombra entre las redes, un espectro entre los botes oxidados. Algunos niños de las casas mejores se reían de él al verlo cargar su bolsa hecha de retazos. Otros adultos simplemente desviaban la mirada, apresurando el paso cuando lo veían dormir bajo el farol roto del embarcadero. Una tarde, mientras buscaba entre las piedras algo que pudiera vender, Elías encontró a una gaviota atrapada en un pedazo de red plástica. El animal luchaba desesperadamente, herido en un ala. Muchos otros habrían pasado de largo. Pero Elías, movido por una ternura inexplicable, se arrodilló en la arena mojada, cortó la red con una vieja navaja oxidada que guardaba como tesoro, y soltó al pájaro. La gaviota no voló de inmediato. Se quedó a su lado, temblando. No tengas miedo, susurró Elías, acariciando con suavidad el plumaje sucio. Yo también sé lo que es estar atrapado. Aquella noche, cuando el viento se llevó su única fogata improvisada, Elías compartió el último trozo de pan duro que había encontrado con la gaviota. Era casi nada, pero para ellos fue suficiente. Se acurrucó bajo su lona vieja, con el sonido del mar acunándolo, y con la gaviota dormida cerca, como un silencioso compañero. Mientras cerraba los ojos, su oración fue distinta. Dios del mar, si algún día me das algo más, no será solo para mí. Lo compartiré. Te lo prometo. Lo que Elías no sabía era que aquella promesa, lanzada al cielo entre el rumor de las olas y el crujir del muelle, iba a ser escuchada. Muy lejos de allí, en una ciudad donde las luces nunca se apagaban y la gente corría sin mirar al costado, un hombre revisaba las rutas para un proyecto que lo llevaría justo al puerto olvidado. Un encuentro invisible había sido sembrado. Elías, mientras tanto, soñaba. Soñaba con una casa pequeña, de madera y con ventanas abiertas al mar. Soñaba con una familia que lo esperara. Soñaba con un mundo donde los niños como él no durmieran bajo lonas viejas ni fueran olvidados como basura arrastrada por la marea. Y mientras el primer rayo de luna plateaba las olas oscuras, una pequeña gaviota herida descansaba a su lado, como si el cielo hubiera enviado a su primer amigo. Elías no sabía cuánto estaba a punto de cambiar su vida. Pero su corazón, aún roto y frágil, ya brillaba más fuerte que todas las luces del puerto. El amanecer encontró a Elías sentado en el borde del muelle, con los pies colgando sobre el vacío y la lona vieja arrugada en su regazo. La gaviota herida seguía allí, a pocos metros, picoteando un trozo de cuerda deshilachada. El niño sonrió al verla, como si ese pequeño gesto fuera la promesa de un día mejor. Sin embargo, la realidad golpeaba más duro que el viento.
El pueblo costero, olvidado y corroído por la sal y el tiempo, se preparaba esa mañana para algo inusual, la visita de inspectores ambientales enviados desde la capital. Iban a evaluar el estado de las costas y del muelle, decían algunos. Otros murmuraban que solo venían para tomarse fotos y marcharse sin cambiar nada. Para Elías, aquello no significaba más que ruido y movimiento. Un murmullo recorrió el pueblo, carpas improvisadas se levantaban, banderas de plástico ondeaban y algunos comerciantes barrían a toda prisa el polvo de sus puertas. De repente, todo importaba. La pobreza debía ser disfrazada, aunque fuera solo por un día. Elías, con su bolsa al hombro, caminó hacia el mercado con la esperanza de encontrar algo para el desayuno. Pero no había más que sobras pisoteadas y miradas apresuradas que lo esquivaban. No estropees el evento, le gruñó un vendedor gordo al verlo. Los de la ciudad no quieren ver pordioseros. El niño bajó la cabeza, apretó la bolsa contra su cuerpo flaco y retrocedió sin decir palabra. El acto principal tendría lugar en la explanada frente al malecón, donde los inspectores pronunciarían discursos sobre el futuro sostenible. Para los niños del pueblo se organizaron juegos, fotos y pequeños obsequios, mochilas nuevas, galletas empaquetadas, sonrisas fingidas. A Elías nadie lo invitó. Se sentó en un rincón, detrás de unos toneles oxidados, observando desde la sombra. Los discursos comenzaron. Hablaban de medio ambiente, de responsabilidad social, de futuro para todos los niños. Palabras grandes como olas vacías. Elías no entendía mucho, pero sentía en el estómago que algo no estaba bien. Las mismas personas que lo ignoraban todos los días ahora sonreían para las cámaras. Los mismos que lo miraban con desprecio ahora aplaudían como si la bondad les brotara del pecho. Una inspectora elegante, con un vestido azul planchado, caminaba repartiendo bolsas de regalos a los niños que se acercaban limpios, con ropas decentes. Uno de los comerciantes que siempre empujaba a Elías lo vio sentado entre las sombras y, acercándose, le susurró entre dientes. «Quédate donde estás. No arruines las fotos». Las palabras eran suaves, pero dolieron más que un grito. Elías, sintiendo su dignidad encogerse, abrazó su bolsa y se acurrucó contra el muro de piedra. Allí, donde el olor a sal podrida y redes viejas era más fuerte, allí donde las sonrisas no llegaban. Una pareja de turistas se acercó al evento. Cargaban cámaras grandes y sonrisas curiosas. Uno de ellos apuntó hacia Elías, intrigado por su figura solitaria. Pero un funcionario local se apresuró a interponerse. No, no. Fotografíen mejor a los niños de allá, los que están participando en las actividades. Ese no representa la imagen que queremos dar. Elías escuchó cada palabra como si le clavaran agujas en la piel. Más tarde, mientras recogían los adornos plásticos y los altavoces comenzaban a callar, un niño bien vestido, uno de los que había recibido regalos, pasó junto a él. Llevaba en la mano una bolsa llena de galletas. Se detuvo un instante, mirándolo con superioridad, y le lanzó una de las galletas al suelo. «Para ti, perro», dijo, riéndose. Elías se quedó inmóvil. Miró la galleta sucia en la arena. Su estómago gruñía, su corazón también. Pero no se movió. Prefirió el hambre a recoger algo arrojado con desprecio. La gaviota herida, que había seguido a Elías durante el día, se acercó cojeando, picoteó la galleta y luego miró al niño como pidiéndole permiso. Elías sonrió, una sonrisa rota, y susurró. «Tómala, amiga. Hoy no me alcanza el corazón». Esa noche, cuando el cielo se llenó de nubes pesadas y el viento cargó aroma a tormenta, Elías volvió a su refugio bajo el bote. El mar parecía rugir más fuerte, como si compartiera su dolor. Se arrodilló sobre la arena fría, cubriéndose con la lona raída, y cerró los ojos. «Gracias, Dios del mar, por darme fuerza. No tengo pan, no tengo abrigo, no tengo nombre. Pero tengo fe. Y mientras tenga fe, no estaré solo». La gaviota herida se acurrucó junto a él, cobijándose también bajo la lona.
Y aunque la tormenta cayó con furia esa noche, empapando cada rincón del muelle, Elías durmió tranquilo. Porque en su corazón no había rabia. Solo una esperanza que ni el desprecio humano ni el hambre podían extinguir. A kilómetros de allí, en la habitación de un hotel modesto, un fotógrafo revisaba las imágenes del evento. Fotos de niños uniformados, de discursos inflados, de adultos sonriendo sin sinceridad. Y entonces, casi por casualidad, encontró una imagen capturada sin querer. Un niño bajo la sombra de un tonel, abrazado a una bolsa vieja, con los ojos cerrados y una gaviota herida a su lado. Algo en esa imagen le apretó el pecho. Algo que ninguna foto preparada había logrado. Y así, sin saberlo, Elías había sembrado la primera semilla de un cambio que ni siquiera el mar podría contener. El amanecer llegó frío y pesado después de la tormenta. Elías despertó envuelto en su lona empapada, con la gaviota aún acurrucada a su lado. Su pequeño refugio bajo el bote había resistido, aunque el agua salada había dejado su huella, todo olía a humedad vieja, a mar enojado. Se incorporó despacio, frotándose los ojos hinchados. El estómago vacío gruñía de nuevo, pero Elías ya no le prestaba demasiada atención. Había aprendido a caminar con el hambre como compañero silencioso. Se puso de pie, se ajustó la lona mojada sobre los hombros como si fuera un manto y decidió salir a buscar leña seca. Tal vez, con suerte, encontraría algo entre los escombros que el mar hubiera escupido durante la noche. La playa era un mosaico de restos, tablones, botellas, redes deshechas, fragmentos de botes rotos. Caminó entre ellos con paso lento, esquivando los clavos oxidados y los vidrios rotos. La gaviota lo seguía, dando pequeños saltitos torpes sobre la arena mojada. Después de casi una hora, Elías se detuvo frente a algo que no parecía común. Medio enterrado en la arena, bajo un montículo de algas, asomaba un pedazo de madera diferente. Se agachó, escarbó con las manos frías y descubrió un fragmento de mástil antiguo, tallado a mano. La madera estaba agrietada, pero en uno de sus lados aún podía leerse una inscripción borrosa, casi tragada por el tiempo. Quien siembra sin esperar cosechará sin medida. Elías leyó las palabras en voz alta, arrastrando las sílabas. No entendía del todo su significado, pero algo dentro de él vibró al leerlas. Era como si la frase le hablara directamente, atravesando el hambre, el frío y la soledad. Sembrar sin esperar, susurró, acariciando la madera vieja. Cosechar sin medida. Se llevó el fragmento bajo el brazo como si fuera un tesoro. No pesaba mucho, pero para él, significaba todo. Esa noche, después de buscar algo de leña seca, encontró muy poca, colocó el trozo de mástil a su lado, junto a la gaviota herida, y encendió una pequeña fogata con lo que pudo reunir. La luz temblorosa del fuego iluminaba la inscripción, haciendo que las palabras parecieran flotar en el aire salado. Elías, arrodillado sobre la arena mojada, juntó las manos y oró como cada noche. Pero esta vez, su oración fue distinta, más valiente, más profunda. Dios del mar. Yo no quiero riquezas ni lujos. Solo te pido una tarea. Algo que pueda hacer para ti. No quiero ser invisible para siempre. No quiero solo existir, quiero sembrar algo bueno, aunque no vea la cosecha. El viento aullaba entre los restos del muelle, llevando su oración hacia el horizonte. Y aunque el frío calaba los huesos, Elías sintió, por primera vez en mucho tiempo, una tibieza que no venía del fuego. Era como si una mano invisible acariciara su cabello mojado, como si el mar, testigo de su soledad, se inclinara para abrazarlo. La gaviota, con su ala herida pegada al cuerpo, apoyó su cabeza contra la pierna del niño. Elías sonrió, una sonrisa pequeña pero luminosa, y cerró los ojos. Soñó esa noche con campos verdes que nunca había visto. Con árboles cargados de frutos que nunca había probado. Con niños riendo en playas limpias, recogiendo conchas y no basura. Con un muelle nuevo, donde nadie fuera invisible. Y en su sueño, sobre todos esos campos y esas risas, resonaba una voz que decía: sigue sembrando, pequeño. A su tiempo,
cosecharás. Elías despertó antes del amanecer, con el corazón palpitando como tambor. Se puso de pie, sacudió la arena de su lona vieja y, tomando el fragmento de mástil bajo el brazo, caminó hacia el horizonte anaranjado, donde el sol comenzaba a nacer de las aguas. Sabía que aún era pobre. Sabía que aún era invisible para la mayoría. Pero ahora, algo había cambiado. Ahora sabía que su fe, su bondad, su pequeño acto de sembrar sin esperar nada, algún día tendría eco en algún rincón del mundo. Aunque no supiera cuándo. Aunque no supiera cómo. Aunque nunca llegara a verlo. Elías caminaba ligero, como si el mástil antiguo pesara menos que una pluma. Sembraría amor, bondad, generosidad. Sembraría sonrisas invisibles en un mundo distraído. Y aunque nadie lo aplaudiera, aunque nadie lo reconociera, él seguiría sembrando. Porque quien siembra sin esperar, cosechará sin medida. Y esa, Elías ya lo sabía, era la promesa más grande que podía llevar en su corazón. Elías llegó al malecón temprano, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de naranja. La lona mojada colgaba de sus hombros como una capa triste, y bajo el brazo aún llevaba el fragmento de mástil con la inscripción que había encontrado. Esa mañana el pueblo parecía otro. Carpas coloridas, banderas ondeando, niños vestidos con camisas limpias, algunos con ropas que nunca antes se habían visto allí. Recorrían la explanada mientras los adultos se apresuraban a dar la apariencia de un lugar alegre y digno. Hoy sería la visita oficial de los funcionarios principales, el gerente de desarrollo urbano, varios políticos locales y algunos visitantes de la capital. Había rumores de que incluso una televisora cubriría el evento. Elías observaba todo desde las sombras de un contenedor oxidado. No entendía las palabras bonitas ni los discursos. Solo veía cómo las sonrisas se fabricaban como máscaras, cómo los saludos se entregaban solo a quienes llevaban ropas limpias y zapatos nuevos. Él, con su lona vieja y sus pies descalzos cubiertos de costras de sal, no era parte de ese teatro. Se acurrucó junto a su gaviota herida, observando. Quizá, pensaba, si se quedaba muy quieto, nadie lo notaría. Quizá aún podría recoger alguna sobra cuando todo terminara. El acto comenzó. El gerente de desarrollo, un hombre de barriga redonda y rostro rosado por el sol, tomó el micrófono. Habló de proyectos futuros, de inversión, de cómo todos los niños merecen oportunidades. Los aplausos fueron mecánicos. A una señal suya, varios niños fueron llamados al escenario improvisado para recibir mochilas y libros donados. Elías miraba desde su rincón. No sentía envidia. No sabía siquiera cómo se llamaba ese sentimiento. Solo deseaba, en algún rincón pequeño de su alma, que tal vez, solo tal vez, alguien también pudiera verlo. Un fotógrafo captaba cada momento, moviéndose entre la multitud. Uno de esos momentos lo captó sin querer, su lente rozó la figura del niño en las sombras, abrazando el fragmento de mástil, mirando con una mezcla de tristeza y ternura. La mirada de Elías cruzó la del fotógrafo, apenas un segundo. Y entonces sucedió. Uno de los funcionarios vio a Elías. Se inclinó hacia el gerente y le susurró algo. El gerente frunció el ceño, luego sonrió con burla. «Oye, tú», gritó desde el micrófono, señalándolo. El murmullo recorrió la explanada como un latigazo. Todos voltearon a mirar. Elías se encogió instintivamente, apretando la lona contra su cuerpo. «¿Qué haces ahí escondido como rata?», continuó el gerente, la voz amplificada retumbando sobre las olas. «¿Vienes a pedir migajas, eh?». La risa generalizada fue como una ola que lo golpeó de frente. Elías tragó saliva. Quiso retroceder, huir, pero sus pies no respondían. «Miren a este», siguió el hombre, señalándolo. «Así es como terminan los que no trabajan, los que no se esfuerzan. Una carga para todos». Una mujer del público, cargando una bolsa de galletas, la lanzó rodando hacia él como quien tira comida a un perro. Algunos niños se rieron, otros aplaudieron. Elías miró la bolsa en el suelo.
No se movió. No dijo nada. Solo bajó la cabeza, sintiendo cómo la humillación lo envolvía como una marea amarga. La gaviota herida se acercó a él, se colocó a su lado. No graznó, no huyó. Simplemente estuvo ahí, en silenciosa solidaridad. Un fotógrafo, oculto tras la multitud, capturó la escena. El niño encogido, la bolsa de galletas a sus pies, la gaviota herida mirándolo, y la sombra de las banderas plásticas ondeando detrás. Una imagen que no tenía discursos. Solo verdad. Esa noche, Elías regresó al muelle, abrazando su fragmento de mástil como si fuera su único escudo. No había ganado nada, ni pan, ni abrigo, ni sonrisas. Pero al arrodillarse sobre la arena fría, bajo el mismo cielo indiferente, oró. Gracias, Dios del mar. Hoy dolió mucho. Pero si tú sigues viéndome, es suficiente. La gaviota se acurrucó contra su costado. Y el mar, en un extraño acto de ternura, parecía susurrar su nombre en las olas. Mientras Elías dormía, con la sal seca en las mejillas y la lona húmeda cubriéndolo, en algún lugar de la ciudad el fotógrafo revisaba la imagen que había capturado sin querer. Y algo, muy dentro de su alma, comenzó a moverse. Algo que cambiaría para siempre la historia del niño del muelle olvidado. La mañana siguiente amaneció gris sobre el muelle olvidado. Las nubes pesaban bajas y el viento arrastraba consigo olor a algas podridas. Para Elías, era un día como cualquier otro, hambre, frío y esperanza. Despertó enroscado bajo su lona vieja, con la gaviota herida aún acurrucada cerca. El fragmento de mástil, su pequeño tesoro, seguía junto a él, como si fuera la única prueba de que había algo más allá de la miseria. Se frotó los ojos, se puso de pie con esfuerzo, y salió a recorrer la playa, buscando madera o basura útil que el mar hubiera dejado. No sabía que, mientras él caminaba en la soledad del alba, en el corazón bullicioso de la ciudad, algo muy distinto estaba ocurriendo. La fotografía había empezado a moverse. Primero fue un blog pequeño de viajeros, donde el fotógrafo, movido por una incomodidad que no entendía del todo, publicó la imagen bajo un título sencillo. El niño invisible del muelle olvidado. No escribió mucho. Solo contó que en medio de discursos vacíos, aquel niño, abrazando un trozo de madera rota y compartiendo refugio con una gaviota herida, había sido lo más verdadero que había visto en años. Las personas que vieron la foto no pudieron ignorarla. Elías, cubierto por su lona vieja, rodeado de indiferencia, sin pedir nada, sostenía una dignidad tan pura que dolía verla. La imagen comenzó a compartirse. Primero en redes sociales locales. Luego en cadenas internacionales. En menos de 2 días, millones de personas preguntaban lo mismo. ¿Quién es este niño? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos ayudarlo? Mientras tanto, en el pequeño pueblo, Elías seguía siendo invisible. Nadie le dijo nada. Nadie le ofreció un plato de comida extra, ni una palabra amable. Cuando pasó frente a la plaza del mercado, escuchó los murmullos. Dicen que buscan a un niño del muelle, decía uno. Debe ser otro. Este no sirve ni para barrer, se burló otro. Elías no entendía de qué hablaban. Solo sabía que debía seguir adelante, recogiendo trozos de madera mojada, buscando algo que intercambiar para no dormirse otra vez con el estómago vacío. Esa tarde, el viento trajo consigo algo distinto. Un hombre alto, de rostro amable y ojos cansados, llegó al puerto con un celular en la mano. Mostraba la foto de Elías a quien quisiera mirarla. Preguntaba en cada puesto, en cada esquina. ¿Han visto a este niño? La mayoría negaba con la cabeza. Otros encogían los hombros, desinteresados. Algunos, avergonzados, mentían. Pero un lustrabotas pequeño, de mirada curiosa, señaló hacia el malecón. Yo creo que ese niño duerme allá. Cerca de los botes viejos. El hombre no dudó. Caminó despacio, atravesando el pueblo mientras un grupo de curiosos lo seguía a distancia. Encontró a Elías junto al mismo bote volcado,
arropado en su lona mojada, abrazando el fragmento de mástil como un náufrago a su única tabla de salvación. La gaviota herida, fiel compañera, estaba posada cerca. El hombre se detuvo. Sintió un nudo en la garganta. No dijo nada al principio. Solo se quitó el sombrero y se arrodilló frente al niño dormido. Cuando Elías abrió los ojos, lo primero que vio fue una sombra humana, cálida, protegiéndolo del sol. Parpadeó varias veces, confundido. Se sentó, sujetando la lona contra su pecho. ¿Eres tú, Elías?, preguntó el hombre, con la voz quebrada. El niño no respondió enseguida. Nadie le había preguntado su nombre en mucho tiempo. Finalmente asintió, encogido en sí mismo. ¿Y usted quién es?, murmuró, la voz casi un susurro. El hombre sonrió, aunque sus ojos brillaban de lágrimas. Soy alguien que olvidó lo que era la fe, respondió. Hasta que vi tu imagen. Detrás de ellos, los curiosos comenzaron a agolparse, entre ellos algunos funcionarios que hasta el día anterior habían despreciado a Elías. Querían acercarse ahora. Querían aparecer en la historia. Pero el hombre levantó una mano firme. No. Dijo con fuerza. No ahora. No ustedes. Se volvió hacia Elías. Millones de personas en todo el mundo vieron esta imagen. Sacó el celular, mostró la foto, Elías bajo el tonel, la bolsa sucia, la gaviota, la mirada intacta. Y todos preguntan por ti. Todos quieren ayudarte. Elías miró la imagen como si no entendiera. ¿Ese niño era él? El hombre continuó, bajando la voz. Venimos de una fundación. Queremos darte un hogar. Educación. Salud. Y algo más, una oportunidad para sembrar todo el bien que llevas en el corazón. Elías no sabía qué responder. La gaviota, como si entendiera, graznó suavemente a su lado. Bajó la mirada, frotándose las manos nerviosas contra la lona empapada. Pero, yo no hice nada, susurró. Solo estoy aquí. El hombre sonrió. Justo por eso. Porque sembraste bondad cuando nadie miraba. Y ahora, el cielo ha decidido que es hora de que tú también seas visto. Elías levantó lentamente la cabeza. Por primera vez en su vida, sintió que no era invisible. Que alguien, en algún lugar, finalmente había visto más allá de la lona vieja y los pies sucios. Que alguien había visto su alma. Los días siguientes fueron como un sueño confuso para Elías. Por primera vez en su vida, fue subido a un automóvil. Por primera vez, cruzó calles que no conocía, rodeado de edificios altos, ruidos de motores y rostros que lo miraban con curiosidad o con ternura. Llegaron a una casa grande, pintada de blanco, con un jardín donde crecían árboles torcidos y flores silvestres. No era lujosa, pero estaba llena de vida, risas, olores de pan recién horneado, voces que llamaban a la mesa. Allí, en esa casa dirigida por la Fundación Semillas del Mar, Elías tuvo algo que nunca había tenido. Una cama limpia. Una manta caliente. Una silla propia en una mesa compartida. La primera noche no durmió. Se quedó sentado en la cama, abrazando el fragmento de mástil que había traído consigo, mirando la ventana abierta, temiendo que todo fuera un sueño breve que se desvanecería con el amanecer. Cuando una mujer de rostro amable, la señora Clara, directora del hogar, entró y le preguntó si necesitaba algo, Elías solo respondió con su habitual susurro. ¿Puedo seguir orando antes de dormir? Ella sonrió, asintiendo con ternura. Por supuesto, Elías. Aquí todo empieza con una oración. Y así, en esa habitación desconocida, sobre una cama limpia que olía a jabón y a promesa, Elías se arrodilló, apoyó las manos sobre su pecho, cerró los ojos y dijo: Gracias, Dios del mar. Si esto es tuyo, enséñame a cuidarlo. No quiero olvidarme nunca de los que aún duermen bajo lonas viejas. Las semanas pasaron y Elías comenzó a aprender lo que antes solo podía imaginar. Cómo leer, cómo escribir,
como nombrar los colores que solo había visto en los atardeceres. Como reconocer números, contar historias, soñar en voz alta sin miedo a que lo callaran. Pero su alma no cambió. Seguía comiendo despacio, agradeciendo cada bocado. Seguía compartiendo lo poco que tenía, la fruta de su merienda, el dibujo torpe que hacía en las clases, las sonrisas tímidas que iluminaban más que cualquier lámpara. Cada tarde, después de las lecciones, se sentaba bajo un árbol en el patio. Sacaba su fragmento de mástil, lo había limpiado y barnizado con ayuda de uno de los voluntarios, y releía en voz baja la inscripción. Quien siembra sin esperar, cosechará sin medida. No entendía aún cómo cosecharía. Pero sabía, muy dentro de su pequeño pecho, que su vida no podía ser solo para sí mismo. Una tarde, mientras barría el patio, porque él insistía en ayudar siempre, aunque no se lo pidieran, se acercó a la señora Clara y le preguntó con seriedad. ¿Puedo hacer algo para otros niños que están solos como yo estaba? La mujer parpadeó, sorprendida. Se agachó para quedar a su altura y respondió. ¿Qué te gustaría hacer, Elías? El niño pensó unos segundos. Miró el cielo, el mismo cielo que antes solo veía acostado sobre tablas podridas. Miró el jardín, las flores resistentes que crecían entre las piedras. Quiero sembrar algo, dijo al fin. Para ellos. Algo que dure. Algo que les diga que no están solos. La señora Clara sintió un nudo en la garganta. Se incorporó despacio, acariciándole el cabello revuelto. Sembrarás, pequeño. Te lo prometo. Esa noche, durante la cena, los voluntarios de la fundación hablaron de crear un proyecto nuevo, inspirado en la historia de Elías. Un fondo de ayuda para niños de zonas olvidadas, un programa de siembra de esperanza en costas abandonadas, una red de corazones dispuestos a mirar donde antes solo había indiferencia. Y todo empezó con un niño que dormía bajo un bote viejo, abrazando un trozo de madera y una fe indestructible. Mientras los adultos hablaban de planes, presupuestos y estrategias, Elías se sentó en su rincón favorito, junto a la gaviota que ahora vivía en el jardín, aún coja, pero libre, y rezó en voz baja. Dios del mar, gracias. No quiero ser grande ni famoso. Solo quiero sembrar. Solo quiero seguir. Y el viento, en respuesta, sopló suave entre las ramas, como una caricia invisible. Pasaron los años como pasa el viento sobre la arena, suaves al principio, luego imparables. Elías creció. Dejó atrás la fragilidad de sus 9 años, pero nunca perdió la ternura en la mirada ni la humildad en el corazón. A los 15, era un joven de rostro tostado por el sol y ojos profundos como el mar que lo había criado. Ya no caminaba solo, ni dormía bajo lonas rotas. Ahora cruzaba pueblos olvidados con un pequeño equipo de voluntarios, llevando algo más valioso que ropa o alimento, llevar esperanza. La Fundación Semillas del Mar, inspirada en su historia, había crecido más allá de todo pronóstico. Con cada paso, Elías sembraba no solo semillas reales en jardines rescatados, sino también semillas invisibles en corazones marchitos. En pueblos costeros devastados por el abandono, se levantaban ahora escuelas pequeñas de madera reciclada. En comunidades olvidadas, surgían comedores donde antes solo había polvo. Donde había huellas de niños descalzos en la arena, ahora había caminos firmes construidos con manos agradecidas. Pero Elías nunca buscó reconocimiento. Seguía usando ropas sencillas, comía lo mismo que los demás, dormía en colchonetas humildes cuando viajaba. Su tesoro más grande seguía siendo el fragmento de mástil, ahora colgado en un pequeño collar de cuero que siempre llevaba al cuello. En cada pueblo, al terminar la jornada, pedía permiso para arrodillarse en la playa, en silencio. No importaba si había llovido o si el calor era sofocante, siempre oraba. Gracias, Dios del mar. Siembro porque tú sembraste primero en mí. La historia de El niño del muelle olvidado cruzó fronteras. Revistas, reportajes, documentales hablaban de él. Pero Elías esquivaba las cámaras, los micrófonos, las medallas. Para él, nada era suyo. Todo era un préstamo.
todo era una semilla que debía cuidar. Una tarde, mientras inauguraban un comedor para niños en un pueblo pesquero arrasado por un huracán, una mujer anciana lo reconoció. Se acercó temblando, apoyándose en un bastón torcido. Era la misma anciana a quien, años atrás, Elías había ofrecido su último trozo de pan. Ella lloró al verlo. Él también. Te lo dije, hijito, susurró ella, abrazándolo. Compartir contigo fue como compartir con Dios. Elías no pudo hablar. Se limitó a apretar su mano arrugada entre las suyas, sabiendo que algunos encuentros no necesitaban palabras. Más tarde, sentado en el borde del muelle reconstruido, rodeado de niños que reían mientras jugaban con redes de colores, Elías pensó en todo lo que había cambiado. El muelle de su infancia ya no era un cementerio de maderas podridas. Ahora era un puerto de vida, de risas, de futuro. La gaviota herida había muerto tiempo atrás, pero en su lugar, decenas de aves volaban libres sobre el mar, como un recordatorio silencioso de que todo puede sanar si se siembra con amor. Un voluntario joven se le acercó. ¿Alguna vez pensaste que llegarías tan lejos, Elías? Elías sonrió, mirando el horizonte. Nunca quise llegar lejos, respondió en voz baja. Solo quise llegar al corazón correcto. El joven no entendió del todo. Pero Elías sí. Sabía que las distancias no se miden en kilómetros, ni los logros en medallas. Sabía que sembrar un acto de bondad en medio del olvido podía cambiar no solo una vida, sino generaciones. Y sabía, sobre todo, que todo comenzó con una oración temblorosa bajo una lona mojada, en un muelle olvidado. Donde el mundo no lo vio. Pero Dios sí. Elías tenía ahora 18 años. Su rostro había cambiado, era más fuerte, su mirada más serena, sus pasos más firmes. Pero en el fondo, seguía siendo el mismo niño que había dormido abrazado a una lona vieja bajo un bote abandonado. Un día, recibió una invitación inusual. Una cumbre internacional de líderes, empresarios y presidentes quería escuchar su historia. No porque fuera un empresario exitoso, ni un político brillante, ni un millonario excéntrico. Sino porque, en un mundo que gritaba buscando atención, Elías había sido una voz silenciosa que sembró amor donde solo había olvido. La sala estaba repleta. Micrófonos, cámaras, traductores simultáneos. Gente de traje y corbata, de lentes brillantes y sonrisas calculadas. Elías subió al escenario con su ropa sencilla, sus sandalias desgastadas y el fragmento de mástil colgando de su cuello. No tenía discurso preparado. No necesitaba uno. Sacó de su bolsillo una pequeña Biblia vieja, la misma que le habían regalado en su primer año en la casa hogar. La abrió con manos temblorosas, buscó una página marcada con cuidado y leyó en voz clara. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando fui extranjero, me acogiste. Luego levantó la mirada. Cuando yo tenía hambre, dijo, su voz temblando solo al principio, oré. Cuando tuve pan, lo partí. Y cuando tuve millones, volví al barro de donde salí. Porque allí fue donde Dios me encontró. Hubo un silencio absoluto. No un silencio incómodo, sino uno reverente, como si el mundo entero contuviera el aliento. Una periodista, conocida por su escepticismo, escribió esa noche. Hoy vi a alguien que no fue hecho por el sistema. Vi a alguien que fue moldeado por las manos del cielo. Pero para Elías, nada de eso importaba. Cuando regresó a su pueblo natal, no pidió hoteles ni comitivas. Pidió una sola cosa. Déjenme dormir una noche en mi antiguo refugio. La gente no entendía. ¿Por qué volver al lugar donde había sufrido tanto? Pero Elías sabía. Esa noche, bajo el mismo bote restaurado, que ahora era un pequeño monumento a la fe, se arrodilló sobre la arena húmeda. Cerró los ojos, abrazó su fragmento de mástil, y susurró. Gracias, Dios del mar. Aquí me viste cuando nadie más lo hizo. Aquí sembraste en mí lo que ahora siembro en otros. Una brisa suave acarició su rostro, como una respuesta silenciosa.
Mientras oraba, sintió pasos pequeños acercarse. Abrió los ojos y vio a un niño de unos 7 años, descalzo, con una lona raída colgándole de los hombros y una bolsa vieja al hombro. El niño lo miró con ojos grandes, cargados de esa mezcla de hambre y esperanza que Elías conocía tan bien. ¿Usted es Elías?, preguntó el pequeño, con voz ronca por el salitre. Elías sonrió. Sí, hijito. Soy Elías. El niño bajó la mirada, pateando la arena. Mi mamá dice que usted es millonario, ¿es verdad? Elías se agachó hasta quedar a su altura. Sacó de su mochila un pan envuelto en tela limpia. Se lo ofreció con las 2 manos, como quien entrega un tesoro. Sí, dijo. Soy millonario. Pero no por el dinero. Soy millonario porque nunca dejé de compartir, aunque no tuviera nada. El niño tomó el pan con asombro, apretándolo contra su pecho como si fuera oro. Elías acarició su cabeza y susurró. Recuerda, pequeño, el cielo no busca gente importante. Busca corazones dispuestos. Eso vale más que cualquier riqueza. El niño asintió, con lágrimas en los ojos. Y así, en esa noche callada bajo las estrellas, en ese rincón olvidado donde todo había comenzado, Elías sembró una vez más. No con discursos. No con millones. Sino con el acto simple y eterno de partir el pan y compartir la fe. Al amanecer, las noticias del mundo repetían su historia. Del niño del muelle al sembrador de esperanzas. Pero para Elías, no era su historia. Era la historia de cada niño invisible que alguna vez oró sin ser oído. De cada alma rota que siguió sembrando amor en un mundo que solo sabía cosechar olvido. Y así, sin buscarlo, Elías se convirtió en pan multiplicado para un mundo hambriento de Dios. No por sus logros. No por su fama. Sino porque cuando todos lo despreciaron, él eligió seguir sembrando. ¿Y quién siembra sin esperar? Cosecha sin medida.